Ok. Ya estamos. Igual vamos a hacer un par de minutitos, esperar que la gente se sume, que vayan viendo, los que se acuerdan tarde, los que no tienen el recordatorio. Bueno, buenas tardes, porque estoy poniendo saludos. Buenas tardes, Ángeles. Hola, Nico. Hola a todas las personas que se van a ir sumando. Por mi parte, feliz de tener a una amiga de la casa. Es una charla de amigos y creo que estos vivos, lo mejor que nos puede suceder es que haya este ámbito de amistad en un momento tan especial que estamos pasando, ¿no? ¿Cómo estamos, Nico? ¿Bien? Bien, bien, contento. Hace rato que queríamos volver a tener contacto con Ángeles, una amiga, ya de hace unos años. Yo la tengo media olvidada, pero sabe que sigue siendo amiga. Un gusto volver a verla bien. Igual yo la voy siguiendo y sé que le está yendo bien y que sobre todo puede trabajar, que es algo que a ella le gusta, y mientras tenga libertad para moverse y hacer lo que le gusta, lo que quiere, y ella está contenta. ¿Cómo estás, Ángeles? Bueno, hola, gracias, qué introducción. Amigos, sí, sí, la vida, siempre agradezco mi oficio, como yo le llamo, ¿no? Que es el ser psicóloga, porque me permite conocer a mucha gente, conocer muchas, y que al final en realidad yo, a mi lugar, lo defino como un espacio de pensamiento, donde lo del otro me obliga a mí a pensar, a repensar, a reformular. Bueno, Freud decía que en realidad el psicoanálisis, que si bien hoy difiero en ciertas cosas del psicoanálisis como teoría de pensamiento, es un arte, porque justamente los pacientes son lienzos que uno tiene que ver qué cuadro se dibujó ahí, ¿no? Y por eso para mí mi trabajo es muy creativo, yo lo tomo de esa manera, es un trabajo totalmente creativo. Y así que bueno, la vida me encontró con ustedes dos, dedicados al deportista de alto rendimiento, ¿no? Al deportista, y a partir del deporte yo encontré una manera muy tangible, ¿no? De ver también mi práctica, de analizar mi práctica y como digo, hay personas de alto rendimiento, ¿no? Y en realidad la vida es como un deporte, ¿no? Algunos juegan el deporte del pensar, otros el deporte de la pelota, pero en realidad creo que todos los caminos nos conducen a Roma. Así que bueno, nada, poner mi granito de arena a esta cuarentena y la idea es que esta charla sea un poco nuestras charlas, ¿no? En donde reflexionamos sobre el cuerpo, sobre la mente, su relación, los nuevos paradigmas. Así que bueno, eso. Dirán. Me Bueno, pongo bueno. primera y arranco, así que avísenme Sí, sí, ustedes. sí, sí. Hay que escuchar nosotros. Disfrutamos mucho de escuchar y de aprender mucho y de tener cada uno un espacio para compartir en esto. Eh, Te escuchaba decir ahí que diferís ahora de un poco de la teoría del psicoanálisis o demás, sin extendernos demasiado. Por ejemplo, ¿qué entendemos por psicología? ¿Qué podemos decir a alguien que, por ejemplo, no sabe nada de psicología o no entiende de qué vamos a hablar? Bien. ¿Qué es la psicología? Y en principio yo creo a ver, la psicología es algo que a mí me atraviesa desde muy chica. Yo la psicología la viví como paciente, la viví como hija, tengo una madre psicóloga, la viví como alumna, la vi y hoy como profesional, ¿no? Y yo la psicología la entiendo como es el cura agnóstico. Antes existían los curas, donde uno les iba a contar qué era lo que le pasaba, qué era lo que vivía, ¿no? Como en ese espacio en donde de ese lugar no puede salir esa información. Es ese otro, hay un otro que supuestamente me sale la palabra nulo, pero no es como, no es nulo, es imparcial. Neutro. Ahí va, eso. Neutro, imparcial, ¿no? Donde se supone que el otro ve lo que a vos te pasa, ¿no?
Entonces la psicología en su momento estaba asociada a la filosofía, eso también es muy interesante. Antes la filosofía y la psicología eran parte de lo mismo, porque justamente se suponía que era la pregunta por sobre el ser. Después se divorcia la psicología de la filosofía y aparece la pregunta por sobre el acontecer de las conductas humanas y por otro lado la pregunta sobre el ser, ¿no? Como si estuvieran disociadas. Piensen que así como en la psicología, ustedes lo viven con el cuerpo, hubo una época donde todo se separó, es como decir, todos se transformaron en especialistas, que está bien la figura del especialista, porque hace que uno profundice sobre una parte. El tema es cuando dejamos de darnos cuenta que esa parte pertenece a un todo. Y yo no puedo, si bien lo necesito, esa disociación para pensar, si después me quedo con la disociación, digamos, no puedo mejorar todo el ser, sería. A ver, en ese sentido es como, a ver, si yo, por ejemplo, siempre hablamos que la metáfora de Fer, ¿no? Que la diferencia cuerpo, mente y alma, ¿no? O espíritu, lo que le quieran llamar, que son tres partes, nosotros tenemos tres partes. Si quieren, yo hoy en la psicología, lo que sí, por eso creo que sí, la psicología es el conocimiento sobre el ser, sobre la persona, sobre mis conductas. Yo desde muy chica me dicen, hacete cargo, porque tengo padre psicólogo, padre, madre, he hecho terapia desde muy chica. Entonces la pregunta, siempre a mí me enseñaron que por más que yo tenga una razón inconsciente, esa razón inconsciente no deja de ser mi responsabilidad. ¿Qué es el inconsciente? Y ahí es donde aparece la psicología como necesitando de un otro que me haga conocerme a mí mismo, ¿sí? Donde el inconsciente es una parte de mí mismo que no sé sobre mí, ¿sí? No por eso no significa que tenga efecto, justamente. Yo tengo, digamos, por ejemplo, muestro un ejemplo típico de las lesiones en los deportistas. No es que yo me quiero lesionar, pero la lesión y en donde me lesiono habla de mí. Y a mí me permite el saber en mi acontecer del cuerpo, mi acontecer emocional, ¿sí? Mi acontecer psicológico, mi acontecer... y el psicólogo, podríamos decir, es el que intenta hacer un puente entre lo que me pasa y lo que siento, por más que no sepa que es mi fundamento, ¿sí? Nosotros generalmente somos muy inconscientes de nosotros mismos. Y creo que de alguna manera la psicología, tal como yo hoy la pienso, es primero que todos entendamos que tenemos un fundamento inconsciente. Y a partir de entender que tenemos a veces un fundamento inconsciente, el hacerlo consciente nos permite no ser el peón de nuestro ajedrez, sino que nos permite ser el jugador de nuestra jugada de ajedrez. El tema es que lo loco, que somos, a veces no sabemos nuestros propios fundamentos. Entonces, yo creo que el rol del psicólogo es dar luz, ¿sí? Ahora, uno intenta dar luz cuando en ese lugar tuvo oscuridad. Entonces creo que, no sé si se entiende, a ver... Sí, uno queda como pensando en la introducción y siempre decimos que vamos al ámbito deportivo. Nuestra función tiene que ver con la parte física y sabemos que está totalmente relacionado con una fase de estrés psicológico. En algún momento siempre converge la curva, ¿no? Del físico y del psicológico. No están asociados, por lo contrario están muy unidos, ¿no? De hecho, los deportistas, no sé si solamente el alto rendimiento, sino todo aquel que se ponga a tener una actividad en estos tiempos, por ejemplo, ahora hay un efecto, ¿no, Ángeles? Un efecto social. Eso también es palpable. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo han venido esas consultas? Bueno, a ver, creo que en principio el estrés, la pregunta es por el estrés en este momento y las repercusiones en el cuerpo, esa sería, no se escuchó muy bien. A ver, sí, efectivamente, digamos, el cuerpo es una máquina que funciona de manera interdisciplinaria e interconectada, ¿sí? Funciona igual que el cuerpo humano, o sea, uno no puede disociar la relación que tiene el corazón con los pulmones o el hígado o
la emocionalidad que tengo en determinadas circunstancias, ¿sí? Creo que de alguna manera estas situaciones, sobre todo cuando son situaciones reales, en todo caso lo que me pone de frente es cómo soy yo. Si yo reacciono frente a la incertidumbre de una manera con estrés, frente a una incertidumbre real, bueno, me estreso. Hay otro que come, hay otro que, en realidad, uno, en esto, por eso mi laburo es como el laburo del psicólogo es como tratar de extraer en una muestra de sangre todo el patrón de conducta que ese sujeto tiene en su vida cotidiana. ¿Sí? O sea, vos pensás que el encuadre, o sea, yo tengo el mismo consultorio, la misma puerta, los mismos, el mismo formato, ¿sí? Entonces, cada uno que entra, en su manera de entrar, en su manera de golpear la puerta, hay pacientes que golpean la puerta, hay pacientes que no golpean la puerta, hay pacientes que ven mi mate y me dicen, Ángeles, cambiame el mate, y otros que se lo tragan como, o sea, como uno es en estos 45 minutos, es en la vida, ¿sí? Como uno es en la cancha, es en la vida. Entonces, en realidad lo que se trata es de que uno tiene la posibilidad de registrar patrones de conducta que uno tiene con uno mismo. En todo caso, me puedo preguntar sobre mis patrones, qué tanto a veces me siento por fuera de mi propio devenir, ¿no? Porque también nos pasa mucho esto. Hay un lugar, en algún lugar ay, perdón, me colgué con la pregunta. Ahí vamos. Entonces, si yo tiendo a tener una respuesta frente a la incertidumbre o frente al miedo de esta manera, en esta situación no va a cambiar. En todo caso, en esta situación, por el quantum que hay y por la oportunidad de tener tiempo, tengo la posibilidad de resolverla. A ver, yo siempre digo lo mismo con los pacientes. Uno no tiene muchos problemas, tiene uno que se repite, lo que cambia son los personajes. Entonces, cuando uno tiene eso de uno mismo, yo lo que busco son los patrones de repetición, porque los patrones de repetición, pero yo en realidad lo que intento a veces con las personas que transitan en mi espacio, no es a que dependa de mí el método, sino que uno lo que tiene que aprender es hacer buenas preguntas a lo que le pasa, ¿sí? A veces uno no tiene las preguntas correctas para preguntarse lo que le pasa, ¿sí? Y a veces cuando uno cambia la pregunta, abre la potencialidad de una nueva respuesta que me abre la manera en que yo pienso el escenario. ¿Sí? Entonces, el cuerpo también es el cuerpo de uno y uno suele hacer síntomas en determinadas partes del cuerpo. Por ejemplo, yo no puedo desprender, yo tengo, para los que no saben, tengo una enfermedad autoinmune que se llama alopecia universal, ¿sí? Se me cayó todo el pelo. Al principio fue de a poco, después fue, listo. Me quedé en estas circunstancias con pañuelo que hago de esto, nada, mi condición, ¿sí? Entonces, hay un lugar donde el síntoma habla de mí. No es que si a alguien le pasa lo mismo que a mí me pasó, se va a caer el pelo. No. A mí se me cayó el pelo porque en mí significa algo. Y yo ahí sí empecé una transformación radical como psicóloga, cuando me encontré que la que se suponía que tenía respuestas, no las tenía. Y tuve que buscar cosas alternativas, ¿sí? Tuve que hacerme nuevas preguntas para poder acceder al conocimiento de mí misma. Y el cuerpo, en ese sentido, recomiendo la biodecodificación. El cuerpo es un buen GPS para cuando estoy lejos de mí, acercarme a mí. Lleva tiempo, como todo en la vida. En la vida, entre que uno se hace la pregunta y encuentra la respuesta, aparece, digo, es una vida, ¿no? Digo, y es el aprendizaje que creo que uno tiene que tener. Pero bueno, esa sería un poco la respuesta. El cuerpo creo que es una vía regia para conocerse uno mismo, sobre todo cuando aparece un cuerpo más dañado, para darse cuenta que el que se dañó fue uno a veces cuando se alejó de uno mismo porque no se animó a ser. Y es ahí donde aparece de vuelta la asociación de la filosofía y la psicología, ¿sí? ¿Qué es lo que me enferma? Estar lejos de mí mismo. ¿Sí? Pero a veces ser uno mismo lleva mucho tiempo, es difícil, hay resistencia, ¿sí? Y como yo me paro frente a eso, bueno, es el devenir, es como decir, no sé, a un deportista le salió
¿Cuántas veces ustedes lo ven? Que a un deportista le salió una prueba y de pronto se encontró en el Club de Europa para hacer la prueba y se lesiona. Sí, el cuerpo lo lleva a esa circunstancia, pero su subjetividad, por ahí tiene miedo, por ahí no se anima, por ahí tiene inseguridad, y la lesión es una manera de hacerle dar cuenta que todavía no estás preparado, aunque físicamente esté preparado. Entonces, ¿me puedo enojar? Sí, en principio me voy a enojar, decir, pero ¿por qué me pasa esto? Y entonces... Y después me puedo preguntar, ¿esto me suele suceder cuando yo estoy dar por un paso en la vida, porque no estoy por crecer, retrocedo? Y así, eso que al principio parece un obstáculo, termina siendo la posibilidad de conocerme. Porque uno no es como le gustaría ser, uno es como es. Y en ese punto, ¿qué tanto yo me relaciono con eso? Voy transitándolo. Bueno, acá sí. Ahí tenemos un par de preguntas, que una es Cristina, una chica conocida también por nosotros, a cual saludamos también. Creo que está estudiando masaje, si no me equivoco. Y tenemos una pregunta de Guillermo desde Río Grande. Tiene una pregunta, no sé si vas a ver la pregunta, que dice: yo me lesioné la rodilla y tobillo, y ella lo quiere relacionar a la parte emocional. Y Guillermo dice, si los psicólogos recomiendan a sus pacientes realizarse masajes por estrés de ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Y si es así, ¿por qué? Bien. Bueno, empecemos por esta. ¿Los psicólogos recomiendan a sus pacientes realizarse masajes? No sé si lo recomiendan, estaría bueno que lo recomienden. Vamos a hacerlo al revés. No es una recomendación. Y justamente me parece que lo que con Fer venimos trabajando hace mucho tiempo es entender que el trabajo interdisciplinario, digamos, como agentes de salud es fundamental. Creo que los psicólogos tenemos que recomendar hacerse masajes. Y cuando digo hacerse masajes, es que otro nos dé una lectura de nuestro cuerpo, que a veces por estar pegados a nuestro cuerpo no vemos. Y el que hace masajes, el terapeuta manual, porque también es esto, una cosa es hacerse masajes, otra cosa es ser terapista manual, aunque a veces los masajes son terapéuticos. También me parece interesante esto quizás, ¿no?, diferenciar. Por supuesto que sí. Aparte, creo que en principio lo que produce el contacto del otro con el cuerpo, hay que dejarse tocar por otro. No todo el mundo se deja tocar por otro, ¿sí? Y sin sentir miedo, sin sentir incertidumbre, sin sentir... Y cuando uno ya se deja tocar por otro, ¿sí?, entendiendo que lo que está haciendo ahí tiene que ver con un bien que el otro ejerce sobre uno y que uno se permite ejercer sobre uno, ¿sí?, me parece fundamental. Es más, a veces a mí me pasa con pacientes que los mando a hacer masajes para que atraviesen esta cosa arisca, ¿sí?, esta cosa de miedo, esta cosa de que, ¿no? Y vos, Fer, siempre me decís esta cosa del cierre, ¿no? Cómo uno, cuando toca el cuerpo, conoce, porque el cuerpo reacciona de manera automática, no como yo quiero reaccionar. Una cosa es que diga me relajo y otra cosa es me relajo, estoy relajada. Mi cuerpo dice una cosa, por más que mi mente diga otra. Entonces, el terapista manual creo que tiene la potencialidad de traducir ese cuerpo. Entonces creo que es sumamente útil. Primero, en ese sentido, creo que tendría que ser un trabajo interdisciplinario. Yo creo en el trabajo interdisciplinario. Creo profundamente en el trabajo de... Si yo tengo una concepción de un sujeto que tengo sentado enfrente, que lo pienso como mente, cuerpo y alma, o espíritu, no importa. El espíritu no es espiritualidad. Esto para mí es importante diferenciar el espíritu no como espiritualidad, sino como condición humana. ¿Sí? Jung dice, no es que el hombre tiene una experiencia espiritual, que eso sería la concepción religiosa de la espiritualidad, que no la cuestiono, pero no es la que yo estoy hoy trabajando, sino el espíritu como condición humana. Y Jung dice, no es que el hombre tiene una experiencia espiritual, sino que el espíritu tiene una experiencia humana. Y eso es un cambio de cosmovisión. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve ese cambio de cosmovisión? Porque el espíritu es el que me marca el propósito de hacia dónde ese conductor quiere ir con ese auto en particular. Es la energía, es el viento, como yo digo, el viento no es mío. Si yo soy un barco a vela,
Tengo las velas, tengo el barco, las velas y el conductor del barco. El viento no es mío, pero lo capto en función de hacia dónde yo quiero ir. Es esto interno y externo, ¿sí? Entonces, creo que en ese sentido el cuerpo es una parte fundamental para poder, no alcanza a compensar. Si yo puedo pensar, puedo transformar un montón de cuestiones en mi cabeza, pero después si en el cuerpo no le aviso, al cuerpo no le aviso, ¿sí? Que eso está cambiando, es muy difícil que se puedan integrar, ¿sí? Bueno, por estrés, ansiedad, depresión. Creo que ahí lo expliqué. Si es sí, ¿por qué? Bueno, creo que quedó explicado. Guillermo, cualquier cosa, volveme a repreguntar como para ampliar. Después estábamos con Cristina, que también tenía un problemita en la consulta, que era sobre una lesión que ella tuvo en la rodilla y tobillo, y pregunta si Bien. a qué parte mental se respondería. Yo por ahí, yo no lo digo particularmente por esto, también hay que tener en cuenta que hay factores de sobreentrenamiento, no lo digo por Cristina, lo digo por mucha gente, que si bien todo es emocional, también hay sobreuso, y que ese sobreuso de la estructura del cuerpo también va a provocar una lesión, ¿no? Que son estrictamente del entrenamiento que no me cuido, ¿no? En el caso de Cristina, no sé, lo está preguntando por si tiene algo que ver con una parte emocional. Bien. A ver, voy a tomar las dos, la parte que vos planteás, que me parece que también tiene que ver, y la parte específica de, a ver, primero recomiendo biodecodificación. Yo, si bien yo sé de muchas herramientas, ¿sí? Que sirven, no soy especialista en esas herramientas, de hecho parte de mi equipo interdisciplinario tiene que ver con derivar, ¿sí? a estos especialistas porque son los que estudiaron mucho tiempo. Mi función es integrar esos especialistas entendiendo que es la terapia que uno tiene que hacer, que no es en un espacio sino transitando por muchos. Biodecodificación. Primero, lo que sí podemos hacer a modo, pido disculpas a los biodecodificadores que son especialistas, pero voy a hacer una breve introducción de esta cuestión. El cuerpo tiene sus funciones, es como decir, que el corazón tiene una función, el hígado tiene una función, la rodilla tiene una función y el tobillo tiene una función. ¿Sí? En principio lo que puedo decir que la función de la rodilla y el tobillo primero son rótulas, ¿sí? Hay un lugar que es lo que permite la movilidad entre una cosa y la otra. Y además está la parte del andar, caminar, ¿sí? Yo lo que le preguntaría es, ¿cuándo pasó? Estas son preguntas que todos, mira, si uno tiene que decir cuál es un tip, vamos a ponernos en psicóloga tipera, que da tips, hay que cuestionar, hay que saber hacer las preguntas al cuerpo. ¿Cuándo me agarró? Si fue la primera vez, ¿qué había acontecido en ese momento? ¿Sí? Esas preguntas me permiten darle un lugar a ese lugar, ¿sí? A darle un lugar, un momento, un tiempo, un día, ¿sí? Entonces, y ahí la pregunta sería también es, digamos, ¿hacia dónde yo no podía avanzar? ¿En qué me limitó? Porque a veces también la pregunta del psicólogo es distinta a la pregunta de las personas. A ver, uno, por ejemplo, no sé, a mí cuando era joven trabajaba en una empresa, ¿no? Haciendo psicología institucional. Y me acuerdo que nos llamaban porque el problema era de comunicación, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, el problema de comunicación, ponemos carteleras, hacemos cosas y entonces hacemos un WhatsApp grupal. Entonces, la pregunta del psicólogo es, ¿por qué es funcional que las personas no se comuniquen? Es al revés como uno se la pregunta. ¿Cuál es el beneficio secundario del síntoma? Uno no pregunta sobre el síntoma, sino qué beneficio obtiene sobre eso. Es como una persona que elige siempre parejas fallidas. Uno dice, uy, pobre, qué mala suerte que tiene. Y yo me pregunto ¿qué miedo tiene esta persona de estar en pareja que siempre elige parejas fallidas? ¿No será que tiene miedo de quedarse? ¿Se entiende cómo se pregunta entonces? En cuanto a lo que ella plantea, yo lo que haría es eso, que lo pregunte de una manera diferente, ¿sí?
y que busque en biodecodificación y que trate de rastrear qué le estaba pasando en ese momento, en esa circunstancia. Por otro lado, ahí tomo también, Fer, lo que vos decías. A veces el cuerpo, digamos, una cosa es como un jinete y el caballo, ¿sí? A veces la exigencia hace que no registre el caballo que me lleva hacia donde el jinete quiere ir. Y si yo no cuido del caballo, el jinete no avanza. Entonces, a veces, ¿sí? Pedimos al cuerpo como si no fuera parte de nosotros mismos, ¿sí? Y es muy fácil pedir desde la cabeza sin el cuidado por el cuerpo, ¿sí? Porque el cuerpo, la cabeza es ilimitada, bueno, pero el cuerpo tiene sus límites o tiene sus procesos. Y también me pregunto, ¿no? Preguntaría esta lesión, decir, bueno, a ver, ¿qué tanto a veces yo no registro mi dolor que tengo que llegar a la lesión? Esto con Ferbo, lo hemos trabajado mucho con vos esto, ¿no? Que el cuerpo avisa, y seguramente, no, digamos, no voy a hacerte un análisis de esta persona, pero sí podría decir de que si me lesiono es porque me cuesta encontrar el punto del dolor en donde tomo decisiones de parar un poco, ¿sí? Es como decir, lo que a mí me pasó... Sí. Sabemos efectivamente que lo que a veces decimos los masajistas es lo que calla la boca, el cuerpo lo grita. Entonces, interpretar a veces al cuerpo no es tan difícil porque hay una muletilla que siempre dicen los deportistas es que si la cabeza da, el cuerpo también, el cuerpo va. Realmente sabemos que hay un límite para las dos cosas, creo que físicamente hay un límite, ¿no? A menos que sea de nivel de la supervivencia, que estén por matarme y me voy a, no sé, voy a tratar de correr hasta con los dedos, pero si no, creo que hay un límite, ¿no? Porque hay límites en todas las cuestiones, creo. Sí, a ver, el cuerpo es como una tarjeta de crédito. Vos le pedís, ¿sí? Al principio, si estás hasta la mano, te dice, bueno, yo te financio. Ahora, si en el momento de devolver, ¿sí? Me hago el boludo y sigo pidiendo, es ahí donde no hay, a ver, en esto es, bueno, yo soy mujer, ustedes no van a saber de esto, pero los que son mujeres y tuvieron hijos saben que el ciclo de la contracción cuando uno va a parir es exacto, este es el ciclo de la vida, es como decir, ay, 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 y uno se empieza a recuperar. Ahora, si cuando me empiezo a recuperar, en vez de prepararme para la nueva contracción, me pongo a hacer 20 cosas, no me doy tiempo. ¿Se entiende cómo funciona? En esto creo que, de alguna manera, no está mal la exigencia. Lo que está mal, entre comillas, o puede lastimar, es cuando esa exigencia la quiero sostener todo el tiempo en el tiempo. ¿Sí? Y en esto, por ejemplo, yo tengo 2 hijos deportistas y les digo, bueno, a ver, el entrenamiento es para entrenar técnica. Ahora, si vos entrenás como si estarías jugando un partido, cuando tenés que jugar el partido, dejaste la energía ahí. Entonces, creo que hay un timing, en todo caso, y la lesión lo que avisa es que este timing no lo estoy escuchando. Y que seguramente, si me pongo en esto de la célula, esa persona no suele escucharse hasta que grita, hasta que se enoja en lo emocional o hasta que se lesiona en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a conocerse a sí mismo también de cómo el cuerpo se lastima, ¿sí? Es maravilloso porque uno empieza a entender que en realidad lo que uno está desconectado, ¿sí? Y que no tengo asociado el caballo al jinete. Y que cuando le pido que camine 2 días por el desierto y llego al oasis, ¿sí? Digo, pero bueno, mirá, hay una fiesta acá al lado, vamos a bailar, dale, es una fiesta. Hace 2 días que caminamos, el caballo te dice, dejate descansar. Pero decís, dale, no seas amargo. Entonces, ¿sí? Llega un momento que dice, bueno, pará. Y ahí es donde, ¡pac!, aparece la ruptura. Bien, ¿quieren que leamos la presión? Ustedes díganme. Sí, ahí, perdón, algo que quería decir, que veo bastante que se menciona la ansiedad y algunas otras cosas. Eso tiene que ver mucho con el deportista y vos mencionabas también el hecho de los resultados, es cuando el tiempo que se da el deportista no se correlaciona con el proceso que debe transitar. Ahí aparece la ansiedad porque vive pensando en el futuro, está apurado por lograr lo que tiene que lograr
no se banca el proceso, no se banca el descanso, justamente. Lo primero que tachamos es el descanso, Sí. ¿no? No lo hacemos tan importante como el entrenamiento, y eso tiene sus contraindicaciones y tiene después su precio. Y un poco para lo que decía la primera pregunta de nuestro amigo de Gallego, ¿no? ¿De Gallego? De Río Grande. Hablaba de ansiedad, si nos prescriben masaje por la ansiedad. Yo no creo que el psicólogo te prescriba masaje por la ansiedad, sino primero que sabiendo que tenés ansiedad te va a decir algo sobre el tiempo, sobre dejar de pensar en el futuro o de vivir en el futuro, porque te come la cabeza. Y después te va a recetar masaje porque es bueno el contacto, porque es bueno lo que te da, hace, es bueno relajarte, es bueno parar 2 segundos. El tema es que el tipo que no tiene tiempo para descansar, es difícil que tenga tiempo para el masaje. Lo digo por nuestros consultantes, que los que más se hacen masaje son gente que sí ha entendido eso, que es tan importante dedicarle 1 hora y no solamente al masaje, al yoga, a los estiramientos, a hacer relajación, ¿sí? Meditación guiada y un montón de cosas que lo ayudan a tener otro contacto con el jinete, como decís. Entienden mejor el cuerpo, Sí, digamos. el riesgo del deportista quizás, voy a prender la luz, es no solamente hacerlo en términos de productividad, sino en términos de integración, ¿no? Creo que también eso es importante, ¿no? Pero sí, absolutamente, creo que en ese sentido el que hace deporte ha entendido esta interdisciplinariedad mucho antes que otras personas que no hacen deporte, ¿no? Y en ese sentido sí creo que está bueno eso que planteás, absolutamente. Una de las preguntas que hacían que el tema de la ansiedad, como parece que es recurrente el tema de la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? A ver, definamos un poco, a veces uno habla de cosas, ¿no? Como muy, ¿qué es un psicólogo? Bueno, un psicólogo, primero somos psicólogos, no es la psicología, sino son los psicólogos, es como un novio, yo siempre digo lo mismo, un psicólogo es como un novio, viste que te dicen, es divino, pero no tengo onda. Tiene que ser un interlocutor válido con el que uno sienta que puede abrirse, puede sumar y puede pensar. Porque en definitiva es un espacio de pensamiento, como el masaje es un espacio de reflexión sobre el cuerpo de uno, el psicólogo puede ser un espacio de reflexión sobre los pensamientos de uno. ¿Qué pienso de lo que pienso? ¿Sí? Uno no piensa qué es lo que piensa de lo que piensa, lo da por sentado y lo vive como natural. De pronto te detenés y dices, qué locura que pienso esto de esto que pienso. Si bien parece un juego de palabras, ¿sí? Esto tiene que ver con las creencias. Nosotros vivimos las creencias como verdades. Nietzsche dice, la verdad es la mentira más eficaz. ¿Sí? Nosotros creemos en el concepto de verdades. Y hoy hay un cambio radical de paradigma, en donde ya no hay una verdad, hay perspectivas de una realidad. ¿Sí? Entonces, en función de cómo yo percibo la realidad, es como vivo la realidad. ¿Sí? Entonces, la ansiedad es eso. La ansiedad me habla sobre cómo yo percibo la realidad. El melancólico está mirando siempre lo que pasó. El ansioso está mirando siempre lo que puede pasar. ¿Sí? Pero el ansioso nunca piensa lo bueno que puede pasar. Generalmente piensa lo malo que puede pasar. Porque vive la incertidumbre de una manera muy controladora. ¿Sí? Y eso sí es una época como los occidentales. ¿Cuál es la gran incertidumbre del hombre? La muerte. ¿Qué pasa? Digamos, la muerte. Entonces, a veces, la muerte, la aniquilación, es esa sensación de miedo a que pase algo. Somos una cultura muy miedosa y la ansiedad tiene que ver con ser una cultura muy miedosa. ¿Sí? Donde todo el tiempo tengo ansiedad de lo que puede pasar. Y encima estamos en un momento donde lo que puede pasar en lo real. Me parece que el gran planteo en este momento es ¿qué pensamos de la incertidumbre? ¿Qué pensamos de la muerte? Y esto nos va a llevar a pensar cómo queremos vivir la vida.
Porque a veces la ansiedad es como una evitación constante de la tragedia, una evitación constante del devenir. Y en realidad, la realidad es que la vida es incertidumbre pura. Uno cree que puede controlar las cosas. Sí, si yo le tengo miedo al mar, ¿qué hago? Me transformo en una excelente nadadora. Listo, neutralicé el miedo. Sí, pero el costo de neutralizar ese miedo es que no puedo dejar de nadar, porque si quiero hacer la plancha, no puedo producir esa relajación. Yo tengo que controlar el miedo al mar. Y la realidad es que llega un momento, es que eso no da paz. La manera de vivir es la vida de esa manera, no da paz. Entonces, eso de la ansiedad. No sé si quedó algo más de la pregunta anterior. No, vos sabés, bueno, saludando. Joana, sí. Te está saludando Joana desde Bahía Blanca. No sé cómo se pronuncia el apellido, pero bueno, ella es también psicóloga y tiene una página de ayuda, de autoayuda, ella está transitando por una que es cáncer. Y bueno, te saluda y es excelente la charla, así que también la saludamos a la gente de Bahía Blanca. Sí. Vos sabés, Ángel, que hace poquito hablábamos sobre, por ejemplo, diste una clave, ¿no? Que Nico también siempre lo charlamos con Nico, que es el miedo. El miedo es generalmente por desconocimiento a cualquier asunto. Nosotros compartíamos un libro del doctor Bruce Lipton que habla de la biología de la creencia. Es empezar a entendernos hacia adentro y no tanto hacia la afuera, ¿no? Nosotros creemos que las personas todos estamos pasando un cambio, ¿no? Se siente como un cambio de época, ¿no? Sí. Sí, absolutamente. Yo siempre hacía la diferencia entre el miedo y el peligro. Y decía que el miedo es imaginario y el peligro es real. El miedo es una emoción y el peligro es una realidad, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, el mar de donde vivimos nosotros en Radatili, ¿no? Es un mar totalmente calmo, helado, que para hundirte te cambia 1,5 kilómetros. Si yo le pregunto a alguien si el mar de Radatili es peligroso, si me dicen que sí, es que no está mirando, que está pensando. Entonces, creo que lo primero para trabajar el miedo es la distinción. Es como, a ver, en la vida al cuco hay que mirarlo de frente, ¿sí? Ahora, hasta que me animo a abrir la puerta de placar, por ahí hay todo un proceso, ¿sí? De herramientas para abrir la puerta del placar. Porque en realidad lo que le da poder al miedo es no pensarlo. Esto es fundamental como concepto. El miedo tiene fuerza porque no se piensa en el miedo, no se analiza el miedo, sino que se siente el miedo. ¿Sí? Y ese es el poder. Entonces, por eso hablábamos antes de la muerte, ¿sí? En donde el peligro es real, digo, bueno, a ver, ¿qué me puede pasar? No podemos morir, ¿sí? No podemos morir. El tema es que nosotros como cultura nos olvidamos, con la cuestión del progreso y la economía y el capitalismo y la paringoten, ¿sí? Nos olvidamos que igual nos vamos a morir. Y que cada tanto tiempo el humano transita epidemias y transita no catástrofes naturales, fenómenos naturales. Porque no es lo mismo, para el humano es una catástrofe, pero el fenómeno natural, la Tierra sigue girando y le siguen pasando cosas independientemente que tiene personitas viviendo al lado. Si nosotros construimos, si fuimos temerarios al construir una casa enfrente al mar, ¿sí? Después, no, digamos, de alguna manera eso tiene un costo. No estoy diciendo que espero que no pase nada grave, digo, pero lo que estoy planteando, que los humanos nos olvidamos un poco, digamos, de que a veces el miedo, ¿sí? Si lo transformamos en pensamiento, se puede transformar en algo que nos permite ver mejor la realidad y actuar en consecuencia, ¿sí? Ahora, hay veces que el miedo es una inhibición, ¿sí? Entonces, creo que el miedo es lo mismo de las preguntas, es como la lesión. Al miedo hay que cuestionarlo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Cómo le tengo miedo? Porque no todos le tenemos miedo a lo mismo. Y a que yo le tengo miedo es diferente a lo que le tiene miedo al otro. Entonces, el miedo me significa a mí. ¿Sí? Si yo le tengo miedo a las arañas, no es las arañas son peligrosas, es ¿por qué le tengo miedo a la araña? Ah, ¿sabes que cuando era chiquita? O mi viejo siempre dijo que, o tenía una madre con una araña pollito, y entonces la araña es mi manera de expulsar a mi madre. Bueno, después está el trabajo de
¿sí? De volver a hacer foco. Pero bueno, esa sería la pregunta. Joel Abraham dice, tengo un estrés crónico, me he dado cuenta que aunque ande sonriendo, el estrés está. Intento no estar en esa condición, disfrutando todo lo que está a mi alrededor, pero no me doy cuenta cuando de nuevo mi cuerpo o mi cabeza ya está tensionado. Bien. Estrés crónico. Creo que somos una cultura que vive bastante estresada. Ahí les recomiendo un filósofo coreano, no me sale el nombre, no lo voy a decir, pero busquen filósofo coreano y rápidamente lo van a encontrar, habla de la cultura del cansancio, ¿sí? Creo que el estrés, en realidad, creo que los humanos forzamos la máquina, digo, ¿no? En todo sentido, de manera individual, de manera social. La realidad es que vivimos en una época muy, muy exigente. Nada, yo soy mamá, tengo 2 hijos, trabajo, soy esposa, digamos, soy creativa, hago estas cosas. Y llega un momento en que todos quedamos tomados, ¿no?, por este estrés, porque la vida, si estamos viviendo una época muy estresante. Sobre todo me parece que es importante porque a veces es como injusto, ¿no? Yo a veces, durante mucho tiempo, sí, está bien, yo soy así, pero también es verdad que a veces el mundo en el que vivimos, uno no puede, bueno, relájate. Yo me acuerdo cuando tenía los 2 chicos, laburo, mi marido viajaba en esa época, y mi vieja me decía, ay, Ángeles, relájate. Y yo le decía, sí, me relajo, pero ¿quién ataja todo esto si yo me relajo? ¿Sí? Entonces, el estrés, en todo caso, yo lo que le diría, es como decir, también por ahí a veces permitirse sentir las preocupaciones que uno tiene, ¿sí? El estrés es como una batalla interna, me escucho, no me escucho, sí, pero si me escucho, no me escucho. Entonces, es como, digo, de alguna manera, termina siendo como una batalla interna entre, ay, bueno, Ángeles, te tenés que relajar. Bueno, pero ¿cómo me voy a relajar? Porque y si no estoy teniendo laburo. Y bueno, pero también, pero el laburo fluye. Bueno, sí que fluye, pero si yo no. Entonces, el estrés es la batalla entre los inquilinos de los departamentos de uno. Yo digo que la cabeza es como si tuviéramos departamentos con muchos inquilinos, ¿sí? En donde uno es el conserje, ¿está? Y hay inquilinos que, no sé cómo explicarte, que son más amables que otros. O hay poder que a veces uno le da a un inquilino más que a otro, ¿sí? A veces también el estrés es cómo nos relacionamos con nuestros inquilinos. Y de pronto decir, bueno, a ver, bajemos la guardia, son las 8 de la noche, hoy no voy a resolver nada. En eso la cultura zen es más amable a la hora de pensar, quizás el estar en presente, es avivarse de lo que uno tiene que estar haciendo en el momento que lo está haciendo. A las 5 de la tarde, si tenés que resolver temas de laburo, bueno, es un estrés que quizás te pone en acción. A las 8 de la noche no sirve de nada que tengas estrés porque no puedes resolver nada. Es momento de comer, es momento de dormir, entonces, y es momento de resolver. Quizás el estrés es como llevar el problema todo el tiempo, pero en el fondo que me cueste resolverlo. ¿Sí? Y lo que no tiene solución no es un problema. Es tan triste como eso. ¿Sí? Y la aceptación es fundamental para que yo pueda convivir con mi realidad. Ahora, hay una diferencia entre la aceptación y la resignación. La aceptación es aceptar que en este momento no lo puedo resignar, pero no me resigno a no resolverlo, pero lo resuelvo mañana. La aceptación es entender las condiciones, ¿sí?, realistamente, no optimistamente o negativamente, ¿sí? Me hace mirar, no pensar, ¿sí? Eso. Bueno, dirán si también, perdón, iba a decir, tiene que ver por ahí Joel también, es que él ha dado un buen paso, un buen primer paso, que es el intentar, como dice, no estar en esa condición, y que por ahí su situación actual no va a ser su situación eternamente, sino que está en el proceso porque ya identificó su situación y
y está teniendo cierto intercambio con esa situación y que de alguna manera la está resolviendo, tener paciencia y darle tiempo a madurar a él mismo, ¿no? Darse tiempo a madurar este tipo de cosas, que es no vivir pensando que no va a haber problemas, sino convivir y darle prioridad y darnos capacidad para resolver, ¿no? Creo que eso es lo que por ahí pasa cuando te vas acercando a cierta edad. A mí me pasó, por ejemplo, yo lo relaciono con la edad, capaz que fue por otras cosas, pero me veo más maduro que hace algunos años en ese sentido. Sí, ¿sabes qué? Esto que... Perdóname, dale. No, digo que Fer se ríe porque es el que me tira la oreja cuando no es así, pero... No. Pero me ayuda a madurar esas cosas, digamos. Bueno, esto que vos decías me parece que está buenísimo, esto del proceso. A ver, no es lo mismo darme cuenta que estoy estresado a que no darme cuenta que estoy estresado y creer mi fundamento. Digamos, Joel en este sentido avanzó un escalón, es como, yo creo que hay como, es como una carrera de postas, no sé si una carrera, la vida es como uno va logrando, o sea, estás más cerca de resolver tu estrés mirándote en el cuerpo que no registrándote. O sea, ya hay un registro distinto tuyo. Y en esto estoy totalmente de acuerdo, porque en ese registro, como vos empezás a pensar algo, esto es muy interesante para que todos estemos atentos a cómo funciona y cómo se traduce mi pensamiento en el cuerpo. De pronto estás relajado y te pones a pensar algo y de pronto el cuerpo se te empieza a tensionar, que es lo que plantea él. De pronto me doy cuenta que estoy duro como una roca. En vez de enojarme, pero ¿por qué de vuelta me estreso? Mira, cuando pienso en esto, me pasa esto en el cuerpo. Entonces por ahí uno ahí empieza a practicar y decir, bueno, voy a pensar en eso, pero de una manera física distinta. Le voy a avisar a mi cuerpo, ¿sí? Que lo voy a pensar, pero que no hace falta que mi cuerpo tome la forma de mi pensamiento, sino que mi cuerpo empieza a tomar como la expectativa de cómo quiero que ese pensamiento se transforme en algo más amable, más productivo, más útil, ¿sí? E inclusive también verlo, decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me estoy retando? ¿No? Encima que estoy estresado, me estoy retando porque estoy estresado. Bueno, pobrecito. A veces yo siempre digo que uno se tiene como que abrazar, ¿no? Digo, bueno, pobrecito, ¿qué me pasa? Bueno, me estoy irritando, me estoy cagando a pedo, porque encima que estoy estresado, porque tengo este problema, me reto porque me lo vivo con estrés. Bueno, también esto, ¿no? Bueno, voy viendo, ¿no? Eso creo que también, ¿no? Es importante. Bueno, ahí le mando un saludo a Mariana, que justo estaba mandando un saludo. Otra colega. Ahí está el nombre. Bien, Flaca, yo me imagino que como toda profesión, oficio, yo te pediría que acomodes la cámara porque te vemos la mitad. Pará, ahí. Ahora sí. Ahora sí. Y me estaban diciendo que se ve la mitad de la cara de Ángeles. Te decía Flaca de que cada profesión tiene como sus habilidades, ¿no? Tiene como que cada uno tiene una marca personal, es como el fotógrafo que digo, el que estudia fotografía, tenemos la misma cámara, salimos al mismo campo, no todas las fotos son iguales por más que estemos uno al lado del otro. Pero yo que te conozco, que tuve la suerte de conocerte, y digo suerte, porque es lindo encontrarse un profesional como vos, que es distinto. Vos no lo decís nunca, pero los que te conocemos, y todos los que... acá hay una realidad. A veces vos no lo decís, pero los que no te conocen tienen que saberlo. Yo digo que la Patagonia del Sur tiene que estar, tenemos que tener agradecidos a tener una profesional como vos. No lo digo por los demás, digo por lo que te conozco, y vos marcás algunas diferencias. Tenés unos rasgos distintivos como psicóloga. Vos siempre decís que tenés el certificado de la U atrás, pero lo descolgás a veces para atender, ¿no? No digo que dejás de ser profesional, pero sí que tienes una cabeza muy abierta a un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí.
Ah, qué pregunta. ¿Por qué? Porque me quedó corto lo que yo conocía del mundo para entender lo que a mí me pasaba. Porque soy psicóloga, porque soy curiosa. Yo de que soy chiquita abro las puertas de los baños donde voy a las casas. Así que sépanlo, que si voy a su casa voy a abrir las puertas del baño para ver qué guarda la gente. Digo, ¿por qué? Porque vengo de 3 generaciones de psicólogos que necesité de estar legitimada para hablar de lo que no está legítimo, ¿sí? Que son todas las terapias alternativas que enriquecen el conocimiento del humano. ¿Por qué? Porque a mí me ayudó. Fundamentalmente porque a mí me ayudó. Yo siempre digo que yo no puedo decir que algo es bueno si yo no lo probé o a mí me hizo bien. Y creo que también eso es un dato que para mí es fundamental. A mí todo lo que yo trato de mostrar que puede servir es porque a mí me sirvió y no alcanzó con una cosa para que me sirviera. Quizás yo también empecé con los años a entender la diferencia entre la cura y la sanación. ¿Sí? La cura es del cuerpo, la sanación es del ser de uno. ¿Sí? A veces uno no se cura, pero sin embargo creo que el entender lo que uno vive te mete adentro de tu juego, que es tu vida. Yo creo que a veces uno está muy afuera del juego de uno y yo siempre, digamos, como psicóloga quizás lo que yo me transformé en la psicóloga que no tuve, o intenté transformarme en la psicóloga que no tuve, que fue una psicóloga no que me conociera a ella, sino que enseñara a conocerme a mí. Y creo que desde ese lugar también para mí fue fundamental que las personas que transitan mi espacio no dependan de mí para conocerse, sino que dependan de ellos mismos para tomarse el trabajo para pensar en ellos mismos. Como vos decís, Fer, yo dentro de las posibilidades, mi dispositivo de trabajo es distinto quizás al de otros psicólogos y quizás me costó muchos años animarme a ser como soy, también como psicóloga, digo, porque creo que se trata de eso también, a veces ser diferente. No me fue fácil, porque no siempre me animé a plantear mi diferencia. Entonces, creo que en ese sentido, bueno, a mí eso, creo que yo en este punto, yo siempre digo que para mí mi trabajo es un oficio para mí, el de la escucha, que tiene que ver, y la escucha tiene que ver con la antropología, tiene que ver con conocer el mundo del otro. El otro día me preguntaba un paciente cómo era que sabía tanto de un tema, ¿no? Y yo le decía, porque el psicólogo conoce mucho de muchos temas, porque yo me meto en los mundos de las personas, porque para entender a alguien uno tiene que conocer su mundo, su fundamento. En esto, bueno, esto es un poco papelón, pero durante 2 años colgué la carrera y me dediqué a la actuación. Por suerte, dejé la actuación y volví a la psicología. Pero creo que por algo uno hace las cosas en la vida y creo que lo mejor que saco de la actuación es haber entendido que en realidad uno arma un personaje, quizás de manera inconsciente, y yo lo que trabajo es para que uno no tenga un disfraz de la persona que es, sino que uno sea un personaje de la persona que es, ¿sí? Entonces, el disfraz oculta lo que uno es, el personaje muestra lo que uno es de una manera que lo hace transitable. Entonces, creo que de alguna manera este personaje que quizás, yo siempre digo, vos me conociste en un momento mío donde estaba coqueteando en animarme a hacer de esta diferencia, porque nunca la diferencia, quizás el ser una psicóloga distinta, para mí, ser una persona distinta, para mí durante mucho tiempo no fue algo lindo, fue un bajón, porque era un quilombo, o sea, yo quería ser normal, que me pintara las uñas, que hiciera, que pensaran, y yo pensaba en otras cosas en la vida. Toda la vida pensé otras cosas, me pasaron otras cosas. Y quizás, ¿no? El aceptar que yo soy quien puedo ser, no quien a veces me gustaría ser, y en todo caso eso que soy, ese árbol que soy, una semilla de pera, de manzana, lo que fuera, bueno, tenía que aceptarlo y empezar a crecer en ese sentido. Así que creo que de alguna manera, bueno, no sé si responde, pero bueno, nada, yo siempre, ¿sabes lo que me pasa a mí como psicóloga? Yo estoy tan agradecida a las personas que transitaron mi espacio,
porque yo sin las personas que transitaron mi espacio no podría ser quien soy. Porque ustedes me enseñaron cada uno cosas distintas que yo tenía que aprender de mí. Yo siento que soy un puente, ¿no? Que acumulo información para después de esa información replicarla a alguien que la pueda ayudar. Y en ese sentido siento que tengo una responsabilidad que todas las historias que me entregaron las personas, es como la responsabilidad de ser una buena archivadora para que eso después le sirva a otros, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es como, nada, es el disfrute de lo que hago y la realidad es que tengo la suerte de hacer lo que me apasiona. Y en eso creo que también está el hacerlo de la manera en que lo hago, ¿no? Y ustedes ni hablar, digo, la pasión es genuina, ¿no? Bueno, buenísimo, buenísimo. La gente ya te va a ir conociendo seguramente, van a darse cuenta de qué hablamos, ¿sí? En esto que comparto con Fernando, lo que ha dicho y lo que has dicho vos. Para dar alguna herramienta a la gente, ¿no? En este tema de la cuarentena, de aislamiento, porque tiene diferentes nombres, ¿no? Y cada uno le pone sus ribetes. Una cuarentena que ya pasó los 40 días, creo, no sé si estamos ya. Pero este tema de aislamiento que no se sabe bien si sí, si no se sabe el cuándo, y yo creo que, hablando con Fer siempre, eso, que charlamos bastante, creo que el problema que tenemos hoy es que en esta máquina que somos, o que éramos hasta antes de esto, digamos, tuvo dos cosas. Primero es que nos puso en la responsabilidad de cuidarnos nosotros, cuando siempre el riesgo de esto que hablabas vos, que como condicionamiento en la vida es la muerte, el riesgo siempre está como fortuito, ¿no? Uno identifica peligros, pero no está pendiente de eso, y sale a la vida y no está muy consciente de la muerte, no la tiene nunca tan cerca como, por ejemplo, ahora, que tampoco estamos hablando de muerte, estamos hablando de una pandemia que podría ser una enfermedad, pero sí que sabemos que hay un riesgo. Hoy nos lo ponen ahí enfrente y dice, vos elegís si salís o no salís, y en qué lugar pones esta situación. Y segundo, no nos dice hasta cuándo. Y el que no nos digan hasta cuándo, a determinado, creo que a la mayoría de la gente, la que los pone en una situación diferente, ¿no? Sí. A ver, la realidad es que creo que más allá creo que es la muerte de un modelo, más allá de la muerte real, que por ahí eso es menos palpable, por lo menos en nosotros, en nuestro país, creo que hay una muerte de un modelo, que hay cosas que ya van a dejar de ser, ¿viste? Las cosas que van a cambiar, me guste, no me guste, lo quiera o no lo quiera, hay un cambio. Y creo que en todo caso, como yo me adapto al cambio, es como voy a vivir esta situación, ¿sí? Sí, como vos decís, creo que los tips, yo no sé si, que en todo caso, lo que te puedo decir es que todos estamos transitando esta cuarentena por distintos momentos. Creo que aceptar lo que uno va sintiendo mientras lo está sintiendo y en todo caso el optimismo creo que en esta oportunidad es lo único que nos queda frente a un hecho pesimista, no sé cómo explicar. Hay un lugar donde la realidad es difícil. O sea, no se trata de lo que yo percibo, de lo que no percibo, de lo que siento, de lo que no siento. La realidad es conflictiva. Ya sea por la pandemia, ya sea por la economía, la realidad es que todos estamos en un momento de mucha incertidumbre. Entonces, no poner de frente esto es como decir, bueno, vivilo, no es como la negación, ¿sí? Hay nada, y después está la situación particular. Qué tan tranquilo que estoy económicamente, qué tanto, por ejemplo, las maestras que están trabajando, más la webcam, más los chicos que tienen su web, o sea, y tengo una computadora o no tengo computadora, tengo celular y vivo en una casa de 4x4, o sea, a ver, hoy me leí una nota en donde hay lugares de la casa que se están descubriendo. Bueno, el baño pasó a ser una oficina. Digo, a ver, ¿no? Creo que también me parece que esto nos está poniendo, a ver, el mundo se paró
y te dejó parado donde estabas, no donde querías estar. Y ahí te quedaste parado, mirás alrededor y decís, ay, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo? ¿Sí? Y es un momento que inevitablemente tenemos que reflexionar. ¿Sí? No nos queda otra. ¿Sí? Ahora, si yo la reflexión la llevo a un lugar productivo e improductivo, bueno, también es la posición que yo tengo frente a la vida. ¿Sí? Yo tengo una amiga que me dice, Ángel, no te soporto tu optimismo. Me dice, ay, entonces, si los delfines, está todo bien. Me dice, yo odio, quiero salir, no me aguanto más. Y yo no es que no siento eso, porque también tengo momentos en que lo siento, y eso que vivimos en un lugar privilegiado, donde, digamos, sí, y tengo una situación en la que por suerte estoy tranquila, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Es como el chico que se enoja con la situación. Nada, el semáforo está en rojo y no podés pasar. Y es así. O sea, si me quedo ahí Creo y que me pongo a tiene, jugar a las cartas, o me enojo con el policía, bueno, yo qué sé, mi decisión. Si creo en el semáforo rojo, digo, no, yo no creo en los semáforos rojos. Y está bien que no crea, pero mientras no crea, no importa, tengo que quedarme parada igual, porque todavía está legitimado el semáforo rojo. Entonces, creo que el tip de la cuarentena es no enojarme con la cuarentena. Y aparte no podemos hacer nada. Y es la primera vez que no puedes hacer nada, porque te dicen qué es lo que tenés que hacer. Te guste, no te guste, quieras, no quieras, te dicen lo que tenés que hacer. Es un momento creativo, es un momento de hoja en blanco, porque nunca los seres humanos vivimos bajo estas circunstancias. Los seres humanos sí, nosotros, somos tan omnipotentes, nosotros. Entonces no sabemos lo que estamos haciendo, estamos inventando cosas. Y es maravilloso la creatividad que está surgiendo, porque el caos implica nacimiento. Ahora, ¿qué van a hacer de esto? No lo sé, me encantaría, espero que algo lindo, sí, soy optimista, como decía mi amiga Ángel, no te soporté, y sí, espero que algo lindo, que nos demos cuenta que hay cosas que nos parecían importantes que hoy nos damos cuenta que no eran importantes, ¿sí? Que de lo que se trata no es solamente de tener, sino como vivo lo que tengo. Hoy que tenemos que vivir con poco, nos acordamos que es lo esencial, ¿sí? Nos habíamos olvidado de las cosas esenciales por sobre las reales. Y hoy volvemos a qué es lo importante, tener comida en la heladera, y no hay más que eso. La gente que uno quiere alrededor, y si no los quiere, tenerlo lejos, y qué bueno que están lejos. O sea, esto. Para que cuando salgamos de la cuarentena, estemos preparados para empezar a construir ese mundo si el que tenemos no queremos, y si el que queremos es el que tenemos, ¿sí? Saber replicarlo, reproducirlo, agrandarlo, pero no desde un lugar que me parece que no somos imprescindibles, no somos imprescindibles. Entonces me parece que eso nos dio humildad como cultura y como humanos. Entonces, si no son prescindibles, preguntémonos para qué somos útiles, ¿sí? Y creo que también ese es un planteo hacia el después de la cuarentena. Así que eso. ¡Oh! ¿Qué he dicho? Bueno, Flaca, pues, por mi parte, Nico, creo que estamos más que complacidos con tu charla. Estás invitada para otra, obviamente, porque la gente se está enganchando y vos sos parte de nuestra familia óptima, entonces te queremos un montón. Yo agradezco de verdad conocer gente, uno es no sé si decir bendecido, pero sí tiene el éxito de haber transitado algunas cuestiones y encontrarse con gente como ustedes, como mi colega, pobre, ahí siempre lo tengo ahí al pie del cañón. Y nada, agradecido por vos, Flaca, agradecido Nico por este tiempo, esta idea de hacer estas charlas fue de Nico en un principio, y van a venir más profesionales, ¿no, Nico? Si no me equivoco, esto sigue sí, sí. y bueno, es una experiencia excelente. Y Así que vamos a volver a estar con gracias. Ángeles y con todo. Ojalá podamos establecer este vínculo, ya dejarlo para siempre, digamos. Cada tanto poder tenerlos y poder hablar. Sí, encanta. Sí, ahí Mira, bueno, me preguntaron en privado sí. si estoy dando turno por vía Zoom o Skype.
Sí, estoy atendiendo vía Skype, Skype ya quedó obsoleto, webcam o no sé qué, nada, sí, estoy atendiendo y bueno, desde ya, nada, les agradezco de corazón a ustedes porque también me abren ventanas para poder, eh, transmitir un poco lo que tengo para dar. Humildemente con estas cosas me siento útil en un momento donde a veces uno no sabe demasiado qué hacer por el otro y yo les agradezco este espacio. Nada, las palabras siempre de cariño, de amor que tienen para conmigo, las mismas para con ustedes. Así que, y bueno, claro, a seguir trabajando juntos. A mí estos intercambios me parece que son los que enriquecen ante todo. Así que eso. Bueno, yo nada, quería decir a aquellos que tengan intenciones de contactarse con Ángeles, que nos estén viendo, que quieran, por privado nos pueden pedir, hacemos el contacto nosotros. Si la buscan en las redes sociales, como Ángeles Amat o Amat Ángeles, ¿no? Así, Sí, en exactamente. Instagram. Hay muchísimo material para ver de ella también. Creo que en YouTube hay algo. Estuviste en TED, estuviste acá en Comodoro, ¿verdad? Sí. Soy malísima en las redes. En Instagram también, amat.ángeles o ángeles.amat, no me acuerdo de qué lado es. En Facebook igual. Sí, hice una charla TED el año pasado. Y bueno, nada, de a poquito, a medida que se va estructurando mejor mis pensamientos, tratando, nada, de abrir un poco hacia afuera. Así que bueno, nada, en esas redes me pueden cualquier cosa buscar y bueno, nada, estoy abierta a lo que pueda ayudar. Así que eso. Bueno, pues Bueno, mira, muchas gracias. gracias. Gracias, Fer. Un beso grande. Nos estamos viendo Chao, la chao. próxima. Dale, gracias, cuídense, nos vemos.